Hola, en este análisis vamos a desglosar un concepto que es absolutamente clave en la ingeniería hidráulica, la clasificación de los flujos. Y es que entender esto es fundamental, ya sea que estemos analizando el agua que corre por una tubería o la corriente de un gran río. Nuestra ruta de hoy va a cubrir 6 puntos esenciales. Empezaremos con la pregunta básica: ¿para qué clasificar? Luego, veremos las fuerzas que mandan, presión y gravedad. Después, nos meteremos con la cinemática, o sea, cómo cambian las cosas en el tiempo y el espacio. Y de ahí, seguiremos hasta tener un esquema completo y ver cómo se aplica en la vida real. Bueno, arranquemos entonces con la pregunta fundamental. ¿Por qué nos tomamos el trabajo de clasificar los flujos? A ver, pensemos en esto. El movimiento de un fluido puede ser increíblemente complejo, casi caótico a simple vista. Para cualquier profesional, intentar analizar este comportamiento sin una estructura, sin un orden, es prácticamente imposible. El gran objetivo aquí es transformar un fenómeno que parece un desorden total en un problema que podamos manejar y, sobre todo, predecir. Y aquí está la clave de todo. La clasificación nos permite identificar cuáles son los aspectos hidráulicos que dominan en una situación particular. ¿Es la presión? ¿Es la gravedad? ¿Hay cambios importantes en el tiempo? Al hacer esto, podemos elegir, con toda intención, el conjunto de ecuaciones matemáticas que mejor describe el fenómeno, con la precisión justa y necesaria, ni más ni menos. Una herramienta conceptual que es pilar para todo esto es el volumen de control. En vez de la tarea titánica de seguir a cada molécula de agua, lo que hacemos es definir una región fija en el espacio, como una caja imaginaria, y analizamos lo que entra, lo que sale y lo que pasa adentro. Este es el fundamento del análisis macroscópico en la mecánica de fluidos. Muy bien. El primer gran criterio para clasificar un flujo tiene que ver con la fuerza que lo impulsa. Básicamente, la pregunta es: ¿quién manda aquí, la presión o la gravedad? Y esta distinción es crucial. Por un lado tenemos el flujo a presión. Pensemos en las tuberías de un acueducto. El agua está totalmente confinada y lo que la mueve son las diferencias de presión que genera, por ejemplo, una bomba. Por otro lado tenemos el flujo con superficie libre, como en un río o un canal. Aquí, el agua está en contacto con la atmósfera y es la fuerza de la gravedad actuando a lo largo de la pendiente la que se encarga de generar el movimiento. Pasemos ahora al siguiente nivel de clasificación, la cinemática. Aquí nos preguntamos cómo varían las propiedades del flujo, como la velocidad o la profundidad, pero en el tiempo y en el espacio. Primero, hablemos del tiempo. Si nos paramos en un punto fijo de un río y vemos que la profundidad y la velocidad se mantienen constantes, estamos hablando de un flujo permanente. Esto es ideal para diseñar un canal que va a operar en condiciones estables. Pero, ¿qué pasa durante una crecida? El nivel del agua sube, todo cambia. Eso es un flujo no permanente. Este último es mucho más complejo y es indispensable para modelar inundaciones, por ejemplo, y requiere modelos más avanzados como las famosas ecuaciones de Saint-Venant para poder capturar toda su dinámica. Matemáticamente, la condición es súper elegante y simple. Si la derivada del calado, que llamamos y, con respecto al tiempo t, es 0, significa que no hay cambio. Y listo, el flujo es permanente en ese punto. Ahora cambiemos de perspectiva y hablemos del espacio. En un tramo de canal largo, recto y regular, donde la profundidad no cambia, decimos que el flujo es uniforme. Aquí, las fuerzas de gravedad que empujan y las de fricción que frenan están en perfecto equilibrio. Pero, si de repente ese canal se ensancha o nos topamos con una compuerta, la profundidad va a variar y eso genera un flujo no uniforme. Entender esto es clave. El flujo uniforme nos deja usar fórmulas de diseño muy sencillas, pero el no uniforme nos obliga a hacer un análisis mucho más detallado de cómo cambia el perfil del agua, algo crucial cerca de cualquier estructura hidráulica. Y de una manera muy parecida al criterio del tiempo, si la derivada del calado y con respecto a la distancia a lo largo del canal S es 0, estamos frente a un flujo uniforme. Esto, créanme, simplifica enormemente el análisis energético. Bien, pasemos a los últimos criterios que nos faltan. Estos tienen que ver con las dimensiones del análisis y con el comportamiento interno del flujo a nivel de partículas. El análisis dimensional básicamente define el nivel de detalle que vamos a usar.
El análisis unidimensional o 1D es por lejos el más común y asume que las propiedades importantes solo cambian a lo largo del canal. El 2D ya añade variaciones laterales o verticales, algo muy útil para modelar cómo se expande una inundación, por ejemplo. Y el 3D, bueno, esa es la representación más completa y realista necesaria para fenómenos complejos como la turbulencia que se genera cerca de una pila de un puente. Y finalmente, nos asomamos al comportamiento interno. En un flujo laminar, las partículas de fluidos se deslizan en capas ordenaditas, casi como si fueran una baraja de cartas. Pero en la realidad, lo más común es el flujo turbulento. Este es caótico, con remolinos, una mezcla intensa entre capas, un desorden organizado. Esta distinción es fundamental, por ejemplo, para estimar correctamente las pérdidas de energía por fricción. Perfecto. Ahora que ya vimos todas las piezas por separado, vamos a unirlas en un único esquema de clasificación. Esta tabla funciona como una verdadera hoja de ruta para el análisis hidráulico. Nos permite diagnosticar cualquier flujo. Por ejemplo, imaginemos un canal recto con un caudal constante. Sería un flujo, con superficie libre, permanente, uniforme y, casi con toda seguridad, turbulento. Cada uno de esos términos nos va guiando directamente hacia el modelo matemático que debemos usar. Entonces, llegamos al punto crucial. ¿Cómo se aplica todo este marco teórico en la práctica, en el día a día de la ingeniería? Y aquí viene una de las ideas más importantes. Aunque sabemos que el flujo en la realidad es tridimensional y súper complejo, la simplificación más poderosa y más utilizada es el análisis unidimensional. Lo que hacemos es asumir que la velocidad y el calado son valores promedio en cualquier sección y que solo nos importa cómo varían a lo largo del canal. Esta simplificación hace que problemas que serían increíblemente difíciles se vuelvan resolubles, y lo mejor es que no perdemos la esencia del fenómeno para la gran mayoría de las aplicaciones. Y para cerrar, les dejo una pregunta para reflexionar. Un tsunami es un fenómeno hidráulico, real y devastador. Utilizando el marco que acabamos de construir, ¿cómo lo clasificarían? Pensemos en las fuerzas que actúan, en su comportamiento en el tiempo y en el espacio, en su régimen interno. La respuesta combina varios de estos conceptos y nos revela la verdadera potencia que tiene este sistema de clasificación. Gracias por acompañarnos en este análisis.